Buenos días a todos, bienvenidos a la tercera sesión del curso Evaluación, Metodología y Aplicación de Guías de Práctica Clínica. Esta sesión tiene como nombre Guía de Diabetes tipo 2, Dislipidemia, Transparencia y Conflictos de Interés, Aplicación GRADE y AGRI 2. Y va a estar brindada por la universitaria Nicole Olivera González. Ella es estudiante de quinto año de medicina de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, subdirectora del Comité Permanente Científico CPC y Comité Permanente de Publicaciones Científicas CPPC, coordinadora de logística en el Curso Nacional Publicación Científica Cartas del Editor, participante en la línea de investigación de salud pública y moderadora en actividades nacionales e internacionales de investigación. Muchas gracias, Nicole. Ahora te doy el pase para que puedas iniciar con la sesión. Ok, hola chicos, gracias por asistir. Buenos días. Sé que es temprano y de verdad gracias por estar aquí. Eh, Mafe, creo que ya me deja compartir. Ujú. A ver. mm, Uy, ay, a ver. No, no. Ya. Creo que ya se está viendo lo que estoy compartiendo. Sí se ve. Uy, no sé cómo quitar esto. Ah, ya. Bueno, chicos, como decía, buenos días. Gracias por estar aquí presentes. Como ya me presentó Mafe, yo soy Nicole Olivera y bueno, hoy vamos a tratar de analizar un poco la guía de LADA, de la Asociación contra la Diabetes, ¿no? En especial de su versión del 2025, donde nos dan recomendaciones y evidencia de cómo usarla, ¿no? Bueno, hoy vamos a analizar esto, pero no desde la perspectiva como podamos pensar tradicional de qué dice la guía, sino desde un ámbito mucho más profundo, que sería cómo se construye, qué evidencia la respalda y también qué conflictos de interés reconoce y cuánta transparencia es que hay en ella, ¿no? Porque básicamente en eso se basa toda esta ponencia. Las guías de práctica clínica muchas veces creemos que son estándares que tenemos que utilizar sí o sí, pero en realidad son herramientas poderosas que nos van a ayudar, depende de cuán críticos seamos en ver si es que tiene el valor suficiente la recomendación que da para poder aplicarla dentro de nuestro día a día en la práctica clínica como buenos agentes de cambio, ¿no? Para con nuestros pacientes. Y bueno, eso sería el enfoque que tendríamos hoy. En el objetivo general, como podemos ver aquí, va a ser aprender a evaluar críticamente las guías de práctica clínica, sobre todo en este momento enfocado en endocrinología, mediante la transparencia que nos dé el documento, también cómo es que podamos manejar conflictos de interés con respecto a lo que nos dice la guía, la evaluación de la evidencia, como la ADA usa su versión del sistema GRI, del sistema GRADE, porque hay uno estandarizado, pero la ADA tiene uno específicamente para sí misma. Luego también cómo aplicar el AGRI 2 para juzgar la calidad de una guía y la aplicación a tres recomendaciones clave que planeaba compartir la pantalla de la guía más adelante. Bueno, entonces, ¿por qué, ¿por qué sería importante? Bueno, ya con todo lo prescrito vamos a aterrizarlo poco a poco, ¿no? Entonces, para empezar, ¿por qué sería importante evaluar las guías? Entonces, como mencioné hace un momento, uno no tiene que regirse en que la guía es algo que se estandariza para todos, ¿no? De que, bueno, ya está prescrito y entonces tenemos que seguirla sí o sí porque es lo que nos recomiendan y es lo que se tiene que hacer para poder ser iguales a nivel de todo, pero no necesariamente, ¿no? Las guías no son verdades absolutas, tener en cuenta eso, que las guías son en realidad síntesis humanas, son hechas por personas que han estado en consenso y han decidido por medio de votaciones de que, mira, esto sí puede ser, esto no puede ser, esto va más de acuerdo con lo que creemos o no.
Entonces, por ende, nosotros sabemos que los humanos tenemos derecho a equivocarnos y bueno, entonces pueden tener sesgos, intereses y vacíos metodológicos dentro de lo que se propone, ¿no? Entonces también es importante reconocer que se deben evaluar las guías, porque si bien están hechas por humanos y tal, muchas veces las personas que componen el equipo de construcción de la guía son grandes mm, líderes que saben de lo que están haciendo y también o sea, todo lo que ellos compartan de sus conocimientos van a influir tanto en la salud pública como en la individual que podamos manifestar o compartir con nuestros pacientes. Por eso es que las guías van a influir en decisiones clínicas críticas, ya sea para nuevas eh, propuestas de salud pública a nivel de estado, incluyendo como para simplemente tratar a un paciente que te ha llegado al consultorio, ¿no? Dependiendo de cómo es que tú vas a interpretar lo que te dice la guía. Y por eso evaluarlas permite ejercer una medicina crítica, contextualizada y ética, siempre poniendo en primer lugar al paciente, ¿no? Como sabemos que primero es no hacer daño. Y para eso tenemos que evaluarla bien, ¿no? Porque nos puede decir cualquier cosa que tenga una recomendación muy alta, pero tenemos que adecuarla exactamente si es que se puede usar eso en nuestro contexto, en nuestro país, en nuestro hospital, con nuestro paciente. Entonces se debe entender la evidencia y no obedecerla necesariamente. Eso vendría a ser cómo es que se hace realmente medicina y no simplemente guiarse de todo lo que diga un par de páginas. Entonces, ahora, ¿qué es la 2025, no? Esto va a ser un documento, como lo podemos observar ahí, de Diabetes Care, Standards of Care in Diabetes, específicamente en el año 2025. Eh, es un documento vivo sobre manejo de diabetes, básicamente, ¿no? ¿Y por qué decimos que es vivo? De tal manera porque está siempre en constante actualización. Entonces siempre hay como que búsqueda de los nuevos medicamentos, nuevos tratamientos, nuevos índices para detección temprana de la diabetes, donde uno puede saber mucho mejor cómo aplicar todo esto, ¿no? Entonces por eso es una actualización anual y rápida según la evidencia. Eh, y bueno, puede cambiar incluso durante el año cuando aparece nueva evidencia y por eso se tiene que estar leyendo continuamente. Resumen las mejores prácticas para el diagnóstico, el tratamiento, el seguimiento y prevención de la diabetes. O sea, como les iba mencionando, no es como que como tal recibe su nombre, es una guía con la que podemos saber cómo manejar a nuestro paciente, cómo eh, podemos detectar tempranamente o precozmente que esté en riesgo de tener diabetes y una vez que ya establecido el diagnóstico, según qué criterios, y eso tiene evidencia y un grado, ¿no? ¿Cuáles criterios se ha considerado mucho mejor para decir, ah, sí, bueno, esta persona ya tiene diabetes? Y luego, según todo el contexto del paciente, ¿qué tratamiento vamos a implementar con este paciente? ¿Qué dicen otros artículos? ¿Cómo ha funcionado con este paciente y cómo funcionará con este, ¿no? Pero siempre adaptándolo. Y bueno, para la elaboración de esto, de esta guía, hay un grupo de multidisciplinario que se denomina el Professional Practice Committee, los PPC. Y bueno, también mencionar que es una fuente de referencia para clínicos, investigadores, políticas de salud y sistemas de cuidado, como ya mencioné, ¿no? Que no necesariamente, o sea, sentir o notar el peso que tiene una guía bien establecida sobre cómo estandarizamos globalmente, ¿no? Porque esto es una guía que se utiliza a nivel internacional, mundial, de cómo tratar al paciente con diabetes. Entonces, el peso que tiene y saber cómo usarla es muy importante. Ahora, continuando, una pequeña frase que dice, una guía es confiable cuando sabemos quién la hizo, cómo la hizo y con qué evidencia y con qué intereses la hizo. eh, Porque uno, bueno, inocentemente puede decir, ah, bueno, esta es una guía auspiciada y tal, entonces me la voy a leer todo y ya voy a saber cómo manejar a mi paciente, ¿no? Pero como les mencioné hace un momento, está creada por seres humanos
que podemos equivocarnos, que podemos tener cierto tipo de intereses, nadie es perfecto. Entonces, por eso es que siempre tener en cuenta la transparencia, el conflicto de intereses que puede tener la guía y siempre verificarlo a través de la introducción de la guía, la metodología que te presente la guía, para saber con qué tipo de temas vamos tratándolo, ¿no? Entonces, ahora continuando, perdón, sí, continuando con cómo se construye la guía. Bueno, la ADA se construye en varias etapas. Primero tenemos un panel multidisciplinario, como mencioné el PPC, ¿no? Que está compuesto por múltiples expertos. Bueno, cuando hablamos de diabetes, sabemos que no es una enfermedad metabólica principalmente, pero que sus complicaciones se extienden mucho más allá de solo afectar el nivel de glucosa que tengamos en sangre, ¿no? O la disminución de insulina o resistencia a esta. Entonces, sabemos que la diabetes va a condicionar a que haya falla cardíaca, a que empiecen a dañarse los riñones, es un problema de salud pública y depende también mucho de cómo cuidemos la nutrición, la actividad física del paciente y también de cómo cuidar la salud mental tras recibir este tipo de diagnóstico porque es una enfermedad crónica que ya va a estar por siempre acompañando al paciente. Por ende, la A tiene todo un grupo multidisciplinario de distintos especialistas, ¿no? Como endocrinólogos, cardiólogos, nefrólogos, también especialistas en lo que es la epidemiología de la enfermedad para ver cómo evoluciona con el tiempo, nutricionistas y también expertos en salud mental. Luego tenemos a la búsqueda sistemática de evidencia, porque si bien eh, podemos, bueno, plantearnos con experiencia de experto, opinión de experto, cómo es que se trata, porque es lo que yo he visto, pero sabemos que nosotros tenemos que dar una medicina basada en evidencia. Entonces, nada mejor que una búsqueda sistemática que pueda justificar o sustentar lo que se está proponiendo, ¿no? Bueno, voy a dar este medicamento porque según estos artículos o esta revisión sistemática se ha visto que em, va mucho mejor en estos pacientes, evolucionan de mejor manera, o no voy a darlo porque tiene mayor cantidad de efecto adverso y tal, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, utilizan sitios web como PubMed, Medline, Embase, y también se necesita para la construcción de esta y búsqueda de esta evidencia sistemática, apoyo metodológico profesional, ¿no? Expertos que sepan cómo es que se trabaja metodológicamente para dar un adecuado resultado. Luego, la síntesis y discusión del comité. Dentro de todo este comité, el CPP está subdividido en subcomités que lo que harán es revisar evidencia, beneficios, riesgos, incertidumbres, ¿no? Y se dividirán las acciones para tales fines, ¿no? Entonces, ver si es que todo coincide de manera adecuada, cuál es más beneficioso que otro, si es que el beneficio no supera el riesgo, en qué tenemos dudas, cómo podemos hacer. Y bueno, luego de una vez todo esto establecido, todo lo que se ha discutido entre el comité, llega a la parte donde uno tiene que votar para saber qué es lo que se lleva, o sea, cuáles son las nuevas actualizaciones que se darán, en qué estamos de acuerdo o no, ya que de todas maneras es como una discusión muy democrática, ¿no? Donde tenemos que saber cuántos están a favor de esto, cuántos no, dentro del panel o el equipo multidisciplinario, ¿no? Entonces se considera que algo se va a actualizar o que sí se toma como importante cuando la votación supera el 80% de los asistentes y para tener en cuenta que también solo se votan aquellos miembros que no presenten conflictos de interés relevante. Más adelante ya vamos a hablar sobre los conflictos de interés, pero obviamente sería un sesgo muy importante si es que se permite dentro de las guías que alguien que presente conflicto de interés de su votación para que, o sea, pueda intervenir, ¿no? En cómo se va a dar el manejo tal.
a tal paciente o este diagnóstico que tiene, que es necesario una prueba súper cara para estos pacientes. Entonces, no ingresan eh, dentro de la votación aquellos que presenten algún tipo de conflicto de interés relevante. Y bueno, por último, la revisión externa y aprobación institucional, que depende ya de instituciones o revisores mucho más grandes, ¿no? Por ejemplo, como la Obesity Society, entre otras. Y bueno, continuando, ahora sí ya entramos a uno de los puntos más importantes que tenemos dentro de nuestro, de nuestro tema del día de hoy, es transparencia, ¿no? ¿Qué significa realmente? Entonces, hay 5 puntos que mencioné sobre la transparencia dentro de una guía que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Transparencia significa que la guía nos deja ver todo el proceso, o sea, prácticamente ya nos está contando, mira, esto estoy haciendo para que el resultado que estoy proponiendo sea bueno, ¿no? Y puedas corroborar de que sí estoy interesada en los buenos resultados con los pacientes y no solo en que esto sea todo un montón de palabras sin sentido. Entonces, en primer lugar, nos deja ver qué evidencia se usó, o sea, de dónde sacaron la información, qué fuentes fueron las principales, cuál fue su manera de procesarlas, ¿no? Metodológicamente, según los especialistas metodológicos. Y bueno, eso es por la parte que nos deja la evidencia de que se usó. Ahora, en segundo lugar, también permite saber quién tomó las decisiones, ¿no? Dentro del grupo, por quién está conformado, tanto endocrinólogos, nutricionistas, cardiólogos, todos ellos han apoyado y también los que no, ¿no? O sea, también descartan a los que pueden tener algún tipo de conflictos de interés. Luego nos revela qué intereses están presentes para saber cuáles se han ido descartando, ¿no? Por ejemplo, si hay algún conflicto de interés con respecto a alguna industria, bueno, esta persona no puede votar dentro de la toma de decisiones de la guía. También expone que no sabemos aún para saber de que, bueno, esa es una limitación dentro de la guía, ¿no? Esto nos falta por conocer, que quizás para el próximo año se podrá actualizar según la nueva evidencia que encontremos o según los estudios que se vayan haciendo poco a poco, ¿no? Y por último, nos permite confiar o cuestionar, que eso sería lo más importante, ya depende del propio clínico que lo está leyendo, ¿no? Bueno, yo estoy leyendo esto, entonces, ¿qué creo? Según la manera en la que lo evalúo con grade o con agree, la calidad, ¿no? Considero que esto sí es bueno, entonces también podría impartirlo dentro del hospital donde esté o impartirlo con el paciente que tengo sentado al frente mío porque ya he leído la guía y así que esto se puede usar dependiendo del contexto, claro, ¿no? Y bueno, la transparencia, como mencioné, no va a eliminar sesgos, pero los vuelve más visibles. Y lo que es visible se puede evaluar y podemos decidir si confiar en ello o cuestionarnos y decir, bueno, quizás no, quizás prefiero ver un poco más, buscar otras opciones para que tengamos en cuenta que, primero, no hacer daño al paciente. Bueno, ahora continuando con los conflictos de interés. Entonces se preguntarán un poco, ¿qué es un conflicto de interés? Esta vendría a ser una relación o cualquier relación, ya sea financiera, académica o institucional, que puede influir o aparentar influir, o sea, cuando se tiene sospechas. Una es cuando sí o sí eh, decretamos de que, bueno, él tiene cierta relación financiera, académica o institucional con tal institución o tal persona o tal corporación, entonces, bueno, tú no entras dentro de la votación. O que tengamos la sospecha, ¿no? De que aparentemente haya cierta relación que nos pueda influir en la toma de decisiones para las recomendaciones clínicas. Entonces, ¿por qué necesariamente esto es crítico en las guías de diabetes? O bueno, en cualquier guía en general, pero ya que estamos hablando de la diabetes, que es una enfermedad pues muy prevalente actualmente, tenemos que tener en cuenta porque hay fármacos altamente lucrativos, o sea que
cuestan mucho, hay mucha demanda de dinero para que el paciente logre adquirirlos. Entonces sabemos que si es que en una recomendación clínica, por ejemplo, hay una persona que sea socio o tenga algún tipo de relación con un socio de la corporación que distribuye, por ejemplo, los fármacos de SGLT2. Obviamente dentro de la evidencia de votación va a votar o va a hacer hincapié en que se reconozca que es un superfármaco y que se tiene que estandarizar a todos los pacientes, ¿no? Que empiecen a consumirlo y que empiecen a comprarlo. Y bueno, ahí nos estaríamos olvidando mucho de pensar en el contexto del paciente, porque si sabemos, también según estudios revelan de que las personas con mayor incidencia de diabetes muchas veces son las que tienen eh, un contexto mucho menos favorable, ¿no? Porque son personas que a veces no cuentan con los recursos suficientes para abastecerse de los medicamentos que se necesitan para un adecuado control de la diabetes. Entonces, empezar a generalizar de que todas las personas que tienen diabetes deben utilizar Jardiance, por ejemplo, ¿no? Un SGLT2, eh, hace que no pensemos en el contexto en el que se encuentra cada uno de paciente y no podemos individualizar el tratamiento. Por eso es necesario cuestionar la guía que tenemos frente a nosotros. Y por eso también están los conflictos de interés, ¿no? Este SGLT2 está muy aprobado sin necesariamente conflictos de interés porque en realidad se ha visto que hay buena evolución con los pacientes que lo consumen y disminuyen el riesgo, o sea, disminuyen el progreso de la enfermedad renal crónica. Ahora también, es crítico porque hay ensayos clínicos frecuentemente financiados por industrias, ¿no? Entonces sabemos que redactan ensayos y de repente hacen más hincapié en algunas cosas que, bueno, están financiadas, ¿no? Y por último, riesgo de sesgos en interpretación de evidencia. Entonces, ¿qué hace la AA para manejar los conflictos de interés? Porque ya depende de la propia guía o el propio estudio que se está presentando en cómo maneja ellos mismos sus propios conflictos de interés, ¿no? Para que no sea una limitación, sino una fortaleza. Entonces, hacen una declaración jurada obligatoria, que esto pues es legal, ¿no? Puede ser penado en caso de que haya cierto conflicto de interés. Luego también se hace una revisión continua para decretar que sí o sí no hay ningún tipo de conflicto de interés. Una vez eh, evidenciado el conflicto o la influencia o la aparente influencia que pueda tener en la recomendación clínica, se va a excluir a esas personas de las votaciones y se tiene que tener en cuenta que la mayoría de los votantes no tienen que presentar conflictos y no tiene que haber ningún financiamiento de la industria. Todo eso promueve que sea una recomendación más sólida, más, ¿cómo decirlo? O sea, no inclinada a algo fuerte, ¿no? Sino más pensando en lo general, en lo bueno principalmente, y según la evidencia que se ha encontrado. Ahora, ¿cómo selecciona y analiza evidencia la 2025, ¿no? Bueno, la ADA realiza una búsqueda sistemática anual, busca estudios en PubMed, Medline, en BAS, como ya lo mencioné, revisa ensayos clínicos, cortes, metaanálisis y usa un equipo metodológico especializado en esto, que básicamente son los pilares, ¿no? Para la metodología de lo que van encontrando, ¿no? Por ejemplo, hay bibliotecarios científicos, metodólogos con formación basada en evidencia. Luego también tenemos que los subcomités son los que se encargan de la síntesis y discusiones, ¿no? Para saber si es que todo lo que ya se está estableciendo va dentro de lo que se ha acordado, de que va bien, ¿no? Y por último, bueno, como ya he mencionado, las recomendaciones basadas en evidencia, ¿no? Los riesgos y la aplicabilidad en diferentes poblaciones y se asignan frente a estos niveles en evidencia para cada recomendación. Ahora vamos a hablar ya del GRADE en la ABA, porque como se sabe, pues el GRADE eh, ya es como algo, es un sistema, ¿no? Para evaluar la calidad de la evidencia. Pero en la A o sea, se ha cambiado un poco, no necesariamente mucho, pero tiene como su propio escala de calidad, ¿no? Entonces, hay
cuatro letras principalmente, que es la A, la B, la C y la E. La A nos habla de una evidencia fuerte, la B una evidencia moderada, C evidencia débil y E opinión de experto. O sea, ¿en qué consiste esto? Bueno, como se sabe, y me imagino que muchos ya lo han escuchado muchas veces, la importancia de la medicina basada en evidencia. Entonces, todo lo que uno va a ir leyendo dentro de las guías tiene que tener sustento en artículos, en revisiones sistemáticas, en ensayos clínicos, en metaanálisis, que se han ido revisando, que se han ido estudiando, ¿no? Poco a poco y que se incluyen dentro de la guía. Entonces, cada cosa que se recomienda tiene que estar sustentada. Ahí es donde se encuentra todo lo que estoy mencionando. Y luego, muy aparte, es cómo evalúas cada cosa que estás mencionando, ¿no? Si es que encuentras, por ejemplo, un ensayo clínico grande o un metaanálisis muy bueno, vas a encontrar al costado de la guía la letra A, que te dice que, bueno, es un resultado consistente, hay bajo riesgo de sesgo, hay una máxima confianza en el efecto. O sea, te evalúa con una evidencia fuerte lo que acabas de leer. Si es que sigues leyendo la guía, de repente estás en la parte de tratamiento, te están recomendando algo y encuentras una letra B, es una evidencia moderada. Esta puede ser parte de cortes, pero bien diseñadas, o caso controles de calidad. ¿Y qué nos representa? ¿Qué nos quiere decir? Que hay suficiente para guiar la práctica, que hay un riesgo moderado de sesgo y puede haber incertidumbre en algunos subgrupos. Luego, si seguimos leyendo la guía y en alguna recomendación encontramos la letra C, nos demuestra que hay una evidencia débil. Y esto representaría a estudios pequeños, no controlados o con sesgos importantes, ¿no? Son o serían datos preliminares, resultados inconsistentes y se debería usar con cautela para guiar una práctica clínica, ¿no? Porque no hay mucha evidencia que nos demuestre lo que se haya encontrado con respecto a eso. Y por último, la letra E, que vendría a ser la opinión experta, donde no hay estudios sólidos o la evidencia es contradictoria. Está basada en la experiencia clínica o el consenso y se usa cuando existen ensayos. La A lo declara explícitamente porque se tiene que saber cuál ha sido su limitación o su sesgo, ¿no? Es parte de la transparencia que ya se ha mencionado. Entonces, en general, el GRADE va a evaluar la calidad de la evidencia, no fuerza de recomendación. Es clave entender esta diferencia para nuestras tres recomendaciones que luego veremos. Pero, o sea, sí es como la calidad. ¿Qué tan buena es la evidencia que estoy leyendo? Y tampoco es necesario pensar de que, bueno, la evidencia más fuerte va a ser por lo que yo voy a optar en mi manejo, ¿no? Porque quizás es una evidencia muy fuerte, pero en mi contexto no va bien. Entonces, si bien las evidencias débiles pueden tener más sesgos importantes, son resultados inconsistentes, pero quizás a mi paciente en su contexto sí podría utilizarlo. Entonces, es cuestión de evaluar el contexto, la percepción que se tiene cada uno, ¿no? Es ver si confiamos o dudamos y de qué manera utilizamos la información que se nos está brindando. Ahora, continuando con el AGRI, ¿cómo evaluar la calidad de una guía clínica? Entonces, este AGRI 2 tiene 6 pilares fundamentales o básicos, que son el alcance y propósito, participación de las partes interesadas, rigor en la elaboración, claridad de presentación, aplicabilidad, independencia editorial. Y frente a cada una de estas cosas hay preguntas que nos podemos hacer para saber cómo es que es la calidad de la guía en la que estamos leyendo, ¿no? En cuanto al alcance y propósito, eh, nos podríamos preguntar, ¿la guía explica qué problemas está abordando realmente? ¿A quién va dirigida y qué pretende lograr? Luego, la participación de las partes interesadas. Incluye diversas perspectivas, profesionales, pacientes, cuidadores, decisores. En el rigor de la elaboración, la evidencia se buscó y evaluó de forma sistemática, describe métodos, criterios y procesos de actualización.
con respecto a la claridad de presentación, las recomendaciones son fáciles de identificar, específicas, aplicables y no ambiguas. La aplicabilidad considera recursos, costos, barreras de uso y diferencias entre el sistema de salud. Ahí se ve un poco, ¿no? El hecho de que cómo podemos añadir o agregar o acompañar el contexto a la guía, porque ahí menciona, ¿no? Considera los recursos, los costos, las barreras de uso y diferencias entre los sistemas de salud para saber si es que se puede utilizar tanto en Estados Unidos como en Perú, en Lima, como en provincia, ¿no? Entonces tener muy en cuenta eso. Ahora, la independencia editorial. Está claro que la guía no fue influenciada por financiamiento externo o por conflictos de intereses. Entonces, cada una de estas cositas se va a ir evaluando para saber qué tan buena o mala es la calidad de una guía clínica, ¿no? Y aquí se puede observar un poco la imagen, es un diagrama sobre los 6 pilares o dominios básicamente importantes dentro de las cualidades de las guías, ¿no? Que ya mencioné un poco. Ahora, ya finalizando, es importante tener en cuenta el rol del clínico crítico, ¿no? Según todo lo que ya les he ido contando, eh, y como les decía, no necesariamente tenemos que decir, bueno, esta es la guía y voy a seguirla ciegamente, sino tenemos que ser un poco más críticos y dudar de lo que estamos viendo, asegurarnos la calidad de evidencia que tenemos y cómo vamos a evaluar cada una de ellas, ¿no? Bueno, tiene este grado de evidencia, entonces voy a ver si es que de verdad se podría aplicar en el contexto en el que me presento. Vale la pena aplicarlo si es que, por ejemplo, encuentro un tipo de nivel E de evidencia. No necesariamente quiere decir que es malo, pero de repente, si hay muchos mejores niveles de evidencia y mi paciente tiene el acceso o la oportunidad de poder adquirirlo, bueno, pues voy a manejar eso con él, ¿no? O en las políticas clínicas, en las políticas de salud pública. Luego, evaluar la evidencia, como ya lo he mencionado, ¿no? La calidad, evaluar de dónde sacan la información, quién la maneja, y todo eso. Ahora, identificar sesgos que suelen estar dados en las limitaciones de las guías, ¿no? Muchas veces lo mencionan, en algunas ocasiones no, pero saber reconocer cuáles son los sesgos y cómo poder evitarlos o cambiarlos. Ahora, 4, individualizar, ¿no? Siempre muy importante entender el contexto en el que nos encontramos, donde se puede utilizar las guías. Las guías se deberían utilizar en cualquier contexto. Si tú vas a tus serums en un lugar muy lejano, puedes utilizar la guía, pero siempre y cuando adaptándote a la realidad en donde te encuentras. Quizás podrías optar por niveles de evidencia un poco más bajos, pero sigues ayudándote de la guía y lo que te cuenta y cómo eso va a ayudar al tratamiento o al diagnóstico precoz o a la prevención de la enfermedad a la que te estás enfrentando. Y bueno, 5, siempre compartir las decisiones con el paciente, ¿no? Y ya en el último slide, quería agradecerles por la atención, por la participación y tener en cuenta que las guías son mapas, no mandamientos. O sea, depende de cada uno cómo lo analice y qué es lo que se quiere llevar o qué es lo que va a trabajar dentro de la guía consigo mismo, ¿no? Su valor depende de la transparencia, la evidencia y la capacidad crítica que pueda tener cada médico o cada personal de salud en cómo tomar decisiones para el bien del paciente, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Ay, no sé cómo dejar de compartir. Ah, ya. Bueno, eso sería todo por hoy. En verdad, gracias. No sé si tienen algún